Me llamo Vladlen Stepanovich Vereshchetin. Soy ruso y profesor de Derecho Internacional, director honorario del Instituto Internacional de Derecho Espacial. En el pasado y por 11 años trabajé como miembro de la Corte Internacional de Justicia. En mi presentación abordaré algunas cuestiones fundamentales relativas al contenido y estructura de un ámbito del derecho, una disciplina jurídica conocida en términos generales como derecho del espacio ultraterrestre o derecho espacial. Intentaré identificar aspectos similares a otras disciplinas jurídicas y las características que lo diferencian. Empezaré hablando del contenido de ciertos términos. Es conocido que importantes cuestiones jurídicas surgieron inmediatamente después del lanzamiento del primer Sputnik en 1957. Debido a las enormes consecuencias políticas, militares y económicas del advenimiento de la tecnología espacial, apareció un nuevo derecho en un tiempo históricamente muy corto. Tras un breve periodo en que se usaron nombres distintos para esta nueva disciplina jurídica, el término derecho del espacio ultraterrestre o derecho espacial adquirió reconocimiento general. Pero ¿acaso al utilizar este término aparentemente claro, comprendemos todos de modo igual su significado y la complejidad de su contenido? Me temo que no sea siempre así. Se supone que la teoría jurídica y el propio derecho trabajan con términos de definiciones muy precisas, pero en la realidad y con demasiada frecuencia, los términos utilizados en el lenguaje jurídico o bien no tienen una definición universalmente convenida, o bien las definiciones son tan latas que dan cabida a interpretaciones distintas. En ese sentido, el derecho del espacio ultraterrestre no constituye ninguna excepción. En el lenguaje corriente, este término se usa a menudo para referirse a la reglamentación del espacio y las actividades espaciales conexas. Reúne toda suerte de normas, vinculantes y no vinculantes. Sin embargo, este enfoque abarcador no permite una verdadera comprensión del término. En sus tratados de Derecho Espacial recientemente publicados, los profesores Francis Lyell y Paul Larsen comparan el empleo más corriente del término derecho espacial con un recipiente que contiene todo tipo de reglas y normas, en lugar de ser algo que designa una forma de derecho conceptualmente coherente y única. Tratemos de ordenar un poco el contenido de ese recipiente. Para ello necesitamos ciertos puntos de referencia que, si bien no son definiciones convenidas, por lo menos son términos que todos comprendemos. La expresión el derecho del espacio ultraterrestre contiene dos elementos. Uno es puramente jurídico, el derecho. El otro guarda estrecha relación con las ciencias naturales, el espacio ultraterrestre. Empezando por este último,
El concepto de espacio ultraterrestre no está definido en las ciencias naturales. Los científicos siguen discutiendo de si el universo tiene límites o no, es eterno o no, y en general, si hay un universo único o si acaso hay varios. Aunque el derecho del espacio ultraterrestre supone la ausencia de un límite exterior del espacio ultraterrestre, en vista del estado actual de la tecnología espacial, no pretende específicamente reglamentar las actividades humanas más allá del sistema solar. En cuanto a la delimitación entre el espacio ultraterrestre y el espacio aéreo, se ha anunciado recientemente el descubrimiento de nuevos datos físicos que dan pruebas de la existencia de un tal límite en la naturaleza a 118 kilómetros sobre la Tierra. Pero todavía queda por ver si eso va a ser reconocido en la comunidad científica en general. Y de ser así, cabe preguntarse si va a ayudar a superar la falta de voluntad política de algunos estados de formalizar jurídicamente un límite entre el espacio aéreo y el ultraterrestre, cuyos regímenes jurídicos son fundamentalmente distintos. Huelga decir y no cabe duda de ello que el derecho espacial rige aquellas actividades que no solo se realizan en el espacio ultraterrestre, sino también ciertos aspectos de actividades espaciales que se realizan en el espacio aéreo y en la Tierra. Entre tanto, el vínculo inextricable entre el derecho y la tecnología se manifiesta en la redacción de una serie de disposiciones de acuerdos de derecho espacial. Los redactores de estos acuerdos se basaron implícitamente en la suposición de que un satélite emplazado en cualquier órbita sostenible en torno a la Tierra, incluyendo a la más baja, tiene que ser considerado como hallándose en el espacio ultraterrestre. Véase el artículo 4 del Tratado del Espacio Ultraterrestre o el artículo 2 de la Convención sobre el Registro de Objetos Espaciales. Para abordar la primera parte de la expresión derecho del espacio ultraterrestre, hay que admitir que la teoría jurídica general actual no permite identificar fácilmente lo que es derecho y lo que no lo es. Eso complica la tarea de sortear los diversos tipos de normas que se encuentran en el mencionado recipiente tildado derecho espacial. La teoría jurídica postmodernista y la filosofía jurídica están llenas de conceptos divergentes en cuanto a la naturaleza del derecho y sus definiciones. Para algunos especialistas, el derecho abarca cualquier orden normativo, independientemente de que sea o no sea reconocido como derecho por los estados, que sea vinculante o no, o que pueda hacerse cumplir. Para otros, el concepto mismo de norma jurídica es indefendible. Para ellos el derecho es un proceso constante de toma de decisiones. Y hay quienes abogan en pro del denominado pluralismo jurídico. En la historia del derecho siempre han existido dificultades en comprender la naturaleza del derecho y las obligaciones jurídicas. No es casualidad que el profesor Wolfgang Friedman observara que en miles de años
las mentes más brillantes de todas las naciones no han podido ponerse de acuerdo sobre una definición universal del derecho. Pese a ello, es un hecho de que la fuerza vinculante, la congruencia, estabilidad y por ende la previsibilidad del derecho, así como las consecuencias de responsabilidad jurídica en que se incurre por su violación, hacen que el derecho se distinga de otros ordenamientos sociales. Esa distinción entre lo que constituye derecho y lo que no es observada estrictamente por los estados y sus órganos y por cortes y tribunales nacionales e internacionales. Otro hecho innegable pertinente a nuestra comprensión del término derecho espacial es la división del derecho en su sentido más lato en dos ámbitos en gran medida autónomos: el derecho nacional, o más bien la pluralidad de derechos nacionales, y el derecho internacional, con la compleja multiplicidad de vínculos e importantes interacciones entre ellos. Por consiguiente, el derecho del espacio ultraterrestre no existe como un conjunto único, amplio y coherente de normas y principios jurídicos relativos a las actividades espaciales. Estos principios y normas jurídicas se enmarcan ya sea dentro del sistema de derecho internacional del que constituyen una rama separada, a saber, el derecho espacial internacional, o bien se encuentran en las leyes nacionales de los diversos estados. Por tanto, desde el punto de vista de su contenido normativo, el término derecho espacial en su sentido más amplio es todo y nada al mismo tiempo. En su sentido más limitado, el término se usa con frecuencia para denotar el derecho espacial internacional público. Cabe advertir, sin embargo, que la reglamentación por separado de las actividades espaciales dentro de los marcos jurídicos nacionales e internacionales no le resta nada a la importancia de tener una percepción integrada de esta reglamentación, siempre y cuando se recuerde de que no se trata de un sistema jurídico integrado y único. El enfoque temático o territorial de las actividades humanas ha sido utilizado comúnmente y con gran eficacia en diversas disciplinas jurídicas como el derecho aéreo, el derecho del mar, del medio ambiente o de derechos humanos. Como uno de los ámbitos específicos del derecho, el derecho espacial toma prestado del derecho en general no sólo sus instrumentos, categorías generales y nociones, sino también sus problemas no resueltos. Son igualmente relevantes para el derecho espacial como para otros ámbitos del derecho problemas tales como la naturaleza del derecho en general y el del derecho internacional en particular, la relación entre el derecho nacional y el internacional, entre el derecho y la política y entre el llamado derecho preceptivo o hard law e indicativo o soft law. Hablaremos de algunas de estas cuestiones más adelante. Abordaré ahora algunos aspectos específicos del derecho espacial internacional público. Ya que en un comienzo los únicos actores en el espacio ultraterrestre eran los estados y las organizaciones interestatales, el derecho espacial inevitablemente surgió como parte del derecho internacional público. Fue elaborado en el seno de las Naciones Unidas con la ayuda de un órgano especialmente constituido, un COPUOS o Comisión de las Naciones Unidas sobre el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre. La base fundamental de esta nueva rama del derecho internacional público era y sigue siendo
El Tratado sobre los principios que rigen las actividades de los Estados en la exploración y uso del espacio ultraterrestre, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes, de 1967. En breve, el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que hoy en día es vinculante para 100 Estados. 4 otros acuerdos de la ONU desarrollan y hacen operativas las disposiciones pertinentes de dicho tratado. Son acuerdos referentes al rescate de astronautas, responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, el registro de objetos espaciales y, por último, un acuerdo que rige las actividades en la Luna y otros cuerpos celestes. Según el Tratado del Espacio Ultraterrestre, la libertad de explorar y usar el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes no es ilimitada. Está sujeta a condiciones y restricciones, tales como la no apropiación del espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes, la autorización y fiscalización por los estados de las actividades privadas, prohibición concreta de ciertos usos militares y otros. El principio rector más general, plasmado en el artículo 3 del tratado, dispone que las actividades de exploración y uso del espacio ultraterrestre tienen que ser llevadas a cabo de conformidad con el derecho internacional, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas. Evidentemente, esta es una afirmación más de la doctrina bien arraigada en el derecho internacional de que las actividades humanas, cada vez que se realicen fuera de la jurisdicción nacional, están regidas por el derecho internacional. La aplicación de este principio plantea problemas cuando choca con las nociones divergentes sobre el derecho internacional que sostienen los positivistas, realistas, constructivistas o defensores de otras escuelas de pensamiento. No puedo tratar de todas estas teorías en el marco de esta presentación. Por eso me basaré en lo que a mi juicio es la posición más establecida, a saber, el enfoque que hace hincapié en el característico papel del derecho, entre otros regímenes normativos, en la unidad del derecho internacional como sistema y en la universalidad de sus principios fundamentales. Esta posición reconoce al mismo tiempo la existencia de regímenes especializados dentro del derecho internacional. El régimen jurídico internacional del espacio ultraterrestre tiene una serie de rasgos particulares. Entre ellos, el que se señala con mayor frecuencia es el de la singular reglamentación en materia de la responsabilidad de los Estados y su responsabilidad jurídica por actividades realizadas por actores privados en el espacio ultraterrestre. Yo, sin embargo, quisiera destacar otro aspecto del derecho espacial que a veces ha sido tildado de revolucionario, aunque bajo una forma u otra ya ha estado presente en el derecho internacional desde hace cierto tiempo. La revolución tecnológica que llevó a una expansión sin precedente de las actividades humanas en el espacio ultraterrestre coincidió históricamente con otra revolución en la configuración política del mundo. El rápido surgimiento de estados nuevos como resultado de la descolonización y las necesidades y exigencias de dichos estados han dejado una profunda huella en el derecho espacial incipiente. El primer artículo del Tratado del Espacio Ultraterrestre estipula que la exploración y el uso del espacio ultraterrestre, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes,
deben hacerse en provecho y en interés de todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo económico científico, e incumben a toda la humanidad. Es cierto que desde el principio hubo una gran variedad de opiniones e interpretaciones diferentes entre estados y publicistas en cuanto al significado jurídico de esta disposición. Para algunos es meramente una declaración general de intención o un principio moral. Para otros, en cambio, una obligación firme e incluso una norma perentoria del derecho internacional. Sea como fuere, no se puede negar que estos y otros conceptos y disposiciones conexos, tales como el de patrimonio común de la humanidad en el Acuerdo sobre la Luna, así como la constante referencia en numerosos documentos a la necesidad de tener especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, han tenido gran influencia en el contenido del derecho espacial y han impulsado el mayor desarrollo de la noción de solidaridad en el derecho internacional en general. La aplicación práctica de estos nobles principios y disposiciones, sin embargo, no ha prosperado. Las expectativas de una justicia distributiva nunca se hicieron realidad. Es más, con el tan aplaudido triunfo de la ideología de mercado en el mundo, las perspectivas de aplicación de estos innovadores conceptos del derecho espacial son cada vez más remotas. La comercialización y la privatización están a la orden del día en la política espacial de las naciones que van al espacio, pese a que la confianza en la mano invisible del mercado está disminuyendo tras la reciente crisis financiera y económica. El principio de la cooperación internacional en la exploración y el uso del espacio ultraterrestre está plasmado en el Tratado del Espacio Ultraterrestre y en todos los demás documentos del derecho espacial. Sin embargo, el conjunto de principios relativos a la cooperación espacial de 1996, pese a su impresionante título, y cito, Declaración sobre la cooperación internacional en la exploración y el uso del espacio ultraterrestre en provecho e interés de todos los estados, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Digo, pese a este impresionante título, en su parte operativa, a juicio de muchos, no promueve la realización práctica de los compromisos asumidos anteriormente, sino que más bien los interpreta de modo menos vinculante y más ambivalente. Para usar una metáfora de un colega mío, el juez Pejawi, ex presidente de la Corte Internacional de Justicia, y cito, aun si los conceptos y principios revolucionarios del derecho espacial conocen un eclipse gradual, esperemos que no desaparezcan como un cometa. Quisiera abordar ahora cuestiones de la legislación espacial nacional y la relación entre el derecho espacial y el derecho internacional privado. Se ha dicho con frecuencia que la edad de oro o la grande époque del derecho público internacional espacial fue muy breve.
No ha habido nuevos tratados o acuerdos espaciales de las Naciones Unidas desde 1979. Esta falta de nuevos instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes y de aplicación general contrasta con el florecimiento de legislación espacial nacional que vemos hoy en unos 20 estados. Pero en el derecho interno, salvo en unos muy pocos países, las leyes relativas al espacio aún no se han convertido en una rama separada del derecho nacional. Muchas de estas leyes no aseguran una reglamentación amplia de las actividades espaciales nacionales, sino que se limitan solo a algunos aspectos que a juicio del legislador revisten interés directo para el Estado en cuestión, como por ejemplo en materia de licencias, certificación, seguros y otros. El aumento del movimiento transfronterizo de personas, bienes y servicios en la era de la globalización requiere, entre otras cosas, la armonización y unificación de la reglamentación jurídica nacional correspondiente. El espacio nacional y las actividades espaciales conexas, sobre todo en vista de su rápida comercialización y privatización, ahora forman parte de este proceso global, lo que nos plantea la cuestión de la relación entre el derecho espacial y el derecho internacional privado. Sería incorrecto, o al menos prematuro, pretender que existe un derecho espacial internacional privado. Sin embargo, el derecho internacional privado general, con todos los instrumentos que posee, ha sido ampliamente aplicado por las empresas espaciales internacionales, tanto privadas como público-privadas. Por consiguiente, puede decirse que las actividades relacionadas con el espacio están regidas no solo por el derecho internacional público, sino también por el derecho internacional privado. Por otra parte, las inmensas inversiones que requieren las actividades espaciales y los riesgos que implican han tenido un impacto directo sobre una serie de aspectos tradicionales del derecho nacional y del derecho internacional privado, como por ejemplo las disposiciones relativas a la asignación de riesgo en el derecho contractual, cuestiones de seguros, de derecho de propiedad intelectual, etc. Las obligaciones que se desprende del derecho espacial internacional público son de importancia innegable y deben ser tenidas en cuenta por las partes en una empresa cuando abordan asuntos como derechos de propiedad en el espacio ultraterrestre, jurisdicción y control sobre objetos espaciales o la responsabilidad de terceras partes. El creciente uso de la tecnología espacial para fines comerciales y la privatización de dichos usos llevaron no solo a una aplicación más amplia del derecho internacional privado, sino también a la elaboración de las llamadas ramas del derecho espacial, tales como el derecho económico espacial, el derecho espacial de telecomunicaciones, derecho espacial de transporte y otros. En realidad, esas ramas son simplemente agrupaciones o combinaciones de reglas vinculantes y no vinculantes surgidas de fuentes distintas, tanto nacionales como internacionales, y reunidas en torno a un cierto tema relacionado con las actividades ultraterrestres. Pueden tener un valor pedagógico en ser útiles en cierto sentido práctico, siempre y cuando no se pierda de vista la naturaleza diversa de las normas así amalgamadas y las diversas consecuencias que se derivan de su violación. Debemos tener presentes las diferencias entre lo que es derecho y lo que no lo es, entre el derecho nacional y el internacional, el derecho público y el privado,
pese a la creciente interacción entre ellos e incluso el surgimiento de formas híbridas de reglamentación, y recordar dichas diferencias cuando nos enfrentemos al laberinto de regulaciones de las actividades especiales públicas y privadas en la era de la globalización, o a los esfuerzos del sector privado de reformar el derecho espacial a su gusto. Aunque se diversifican cada vez más las actividades espaciales que antes eran puramente gubernamentales, pienso que los principios básicos formulados en el Tratado de Espacio Extraterrestre, incluyendo el principio de la autorización y fiscalización por el Estado de las actividades de particulares en el espacio extraterrestre, no pueden ser fácilmente abandonados. Además, varios eminentes expertos en derecho internacional demostraron de manera convincente que estos principios no solo corresponden a los intereses de los estados, sino también a los intereses de los actores privados. No puede haber actividad espacial que no quede reglamentada por el derecho espacial internacional público, y así sea solo por razones de seguridad y de protección de la vida en la Tierra. Estoy de acuerdo con quienes advierten contra la revisión del Tratado del Espacio Extraterrestre, que hoy todavía refleja debidamente el equilibrio de intereses de todos los estados y todos los sectores de las actividades espaciales. Quisiera hablar ahora de la relación entre el llamado derecho indicativo o soft law y el derecho preceptivo o hard law. Como lo señalaba anteriormente, en los pasados 30 años se han visto muy pocos instrumentos internacionales nuevos relativos a la reglamentación general de las actividades espaciales, y los que han sido elaborados no son jurídicamente vinculantes. Esta tendencia, y en particular la reciente iniciativa de la Unión Europea relativa a un código de conducta voluntario para las actividades espaciales, que pretende establecer las normas básicas que han de observar las naciones que van al espacio, ha llevado a un resurgimiento del interés teórico y práctico en el concepto de soft law o derecho indicativo o no vinculante. Claro está, esto no es nada nuevo en el derecho internacional en general, ni en el derecho espacial internacional en particular. El tema fue debatido activamente a comienzos de la era espacial, sobre todo en el contexto del papel de las resoluciones de la Asamblea General como fuente de derecho internacional. El resultado de este debate académico no fue concluyente, pero no se impugnó el hecho de que algunas resoluciones de la Asamblea General, aunque no fueran jurídicamente vinculantes, desempeñaron un papel único en la creación y evolución del derecho espacial internacional. Cabe recordar que el precursor del Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 fue la Declaración de Principios Jurídicos de 1963, adoptada unánimemente bajo la forma de una resolución de la Asamblea General. Se puede arguir que algunos de los principios estipulados en dicha declaración y en una serie de otras resoluciones anteriores de la Asamblea General se convirtieron en derecho consuetudinario incluso antes de la entrada en vigor del Tratado del Espacio Ultraterrestre. También conviene señalar que la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas ya en 1981 explicó que en la práctica de las Naciones Unidas, con excepción de la solemnidad y formalidad asociadas con una declaración, no hay ninguna diferencia jurídica entre una declaración y una recomendación que es menos formal.
Entre los años 1982 y 1996 se adoptaron varios conjuntos de principios relativos a la cooperación espacial y a las aplicaciones espaciales, y se adoptaron como declaraciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. En ese entonces los estados actuaron en el claro entendido de que estaban votando o aceptando documentos que no eran jurídicamente vinculados. Este entendido básico no va a desaparecer, aunque se vea atenuado por el peso y la importancia de dichos principios, por su detallada y prolongada redacción por representantes autorizados de los estados y por el hecho de que algunos fueron adoptados por consenso. Evidentemente, algunos de estos principios en su forma actual o modificada pueden adquirir carácter jurídico por medio del procedimiento de elaboración de tratados o de formación de derecho consuetudinario. Al interior de un Estado pueden volverse jurídicamente vinculantes en cualquier momento mediante el debido procedimiento nacional. Dichos principios pueden servir también de prueba en la práctica de los Estados cuando se trata de interpretar ciertas normas de derecho nacional o internacional. Desde ese punto de vista puede decirse que tienen relevancia jurídica. La diferencia formal entre lo que es derecho y lo que no lo es no puede superarse simplemente calificando estos principios como casi derecho, prederecho, subderecho o derecho indicativo. No hay tribunal que falle en una controversia y determine la responsabilidad de una de las partes basándose únicamente en esas categorías de derecho. El hacer una diferencia entre la reglamentación jurídicamente vinculante y la no vinculante no le resta importancia a la reglamentación no vinculante. El espacio y las actividades espaciales conexas, así como las actividades humanas en otros ámbitos, están ordenados no solo por principios y normas jurídicas vinculantes, sino también por instrumentos jurídicamente no vinculantes. A título de ejemplo, se pueden citar las antes mencionadas declaraciones de principio, las directrices para la reducción de los desechos espaciales, las recomendaciones para la práctica de registro de objetos espaciales y otros más. En muchos casos, estos instrumentos de distintos títulos tratan de asuntos específicos y a menudo técnicos, lo que no disminuye su importancia dentro de la reglamentación del espacio ultraterrestre. Además, la historia de la redacción del artículo 4 del Tratado del Espacio Ultraterrestre demuestra que acuerdos jurídicamente no vinculantes pueden allanar el camino hacia compromisos contractuales firmes, incluso en asuntos de tal magnitud como el de los usos militares del espacio ultraterrestre. En lo que toca el proyecto de un código de conducta voluntario y no vinculante para las actividades espaciales, presentado por la Unión Europea en la Conferencia de Desarme en el 2009, desde mi punto de vista, el problema de su aceptación amplia radica, entre otras cosas, en lo siguiente. Por una parte, pretende convertirse en un instrumento que abarque toda la reglamentación relativa a las actividades espaciales, al menos en lo que atañe a los aspectos de protección y seguridad de tales actividades. Por otra parte, omite adrede incluso la mención de una de las condiciones más importantes para la protección y seguridad del espacio, a saber, la necesidad de impedir el emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre. Por último, unas palabras
sobre el derecho espacial en oposición a la política espacial. Las doctrinas y políticas nacionales de los estados más interesados con frecuencia impulsan la formación de nuevas áreas de reglamentación jurídica e influyen enormemente en su contenido. Las posiciones políticas y jurídicas de los dos principales protagonistas de las actividades espaciales desempeñaron un papel decisivo en la elaboración de los primeros instrumentos de derecho espacial internacional. Con el creciente conocimiento de los beneficios actuales y potenciales de las aplicaciones espaciales, cada vez más estados, organizaciones internacionales e instituciones de integración regional han empezado a formular sus políticas espaciales propias y a participar activamente en la elaboración de normas jurídicas que rigen las actividades espaciales. El conjunto de tales normas ha ido aumentando significativamente con acuerdos interestatales de cooperación y con instrumentos constituyentes de organizaciones espaciales internacionales. Sin embargo, ningún estado para el que una norma internacional es vinculante puede invocar en su contra una política nacional divergente. El derecho prima sobre la política. La política de un estado tiene que permanecer dentro de los límites del derecho internacional vigente y debe ajustarse a sus preceptos. Esto se aplica especialmente cuando lo que está en juego es la conducta en el espacio ultraterrestre, cuya exploración y uso, según el Tratado del Espacio Ultraterrestre, incumben a toda la humanidad. La política espacial nacional debe ser cotejada con el derecho y no al revés. Concebido para servir los intereses de la comunidad internacional, el derecho no puede quedar subordinado a las políticas cambiantes de uno o varios de los miembros de esta comunidad. Claro está, el derecho internacional no es un sistema petrificado de normas vinculantes definidas una vez por todas. Es un organismo vivo que debe reflejar adecuadamente las exigencias de la vida internacional. Pero existen medios legales para modificar o rescindir obligaciones jurídicas. Al mismo tiempo, según la jurisprudencia bien establecida de la Corte Internacional de Justicia y su predecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional, un Estado no puede invocar el derecho nacional para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Huelga decir que ese principio se aplica también a la política espacial nacional o a cualquier decisión del Poder Ejecutivo de un Estado. Para concluir, en los albores de la era espacial se echaron bases sólidas para el derecho del espacio ultraterrestre. Puede haber cierta verdad en la nostálgica opinión de que la edad de oro del derecho espacial internacional ha terminado. Actualmente somos testigos de la elaboración de leyes más que nada nacionales, referentes en gran medida a las actividades espaciales privadas. Sin embargo, la evolución futura del derecho espacial, como la de cualquier ámbito del derecho relacionado con la ciencia y la tecnología, depende de la naturaleza y el ritmo de progreso en el campo respectivo de actividad. Uno de los grandes profetas de la era espacial, Sir Arthur Clarke, en su 19º cumpleaños, más de 2 años atrás, dijo, entre otras cosas, al referirse
al medio siglo pasado, hemos logrado mucho en el tiempo transcurrido, pero la edad de oro del espacio recién está empezando. Esta profecía nos da confianza en la necesidad constante de fortalecer y mejorar el marco jurídico del espacio y las actividades espaciales.